Hola a todos y todas, muy buenas tardes, bueno, o buenos días dependiendo del momento en el que vean este instructivo. Bueno, vamos a hablar un poco del laboratorio 3, tratando de socializar un poquito algunas de las ideas que buscamos en este laboratorio y bueno, para que tengan una mejor impresión respecto de cuáles son los objetivos. El objetivo de nuestro laboratorio consiste en analizar dos o más formas distintas de extracción de información, que esto lo vamos a representar con la palabra clave que va a ser diseño experimental, ¿ya? Para que lo tengan presente. Para evaluar su efectividad al describir una hipótesis o solución planteada a un problema o fenómeno de estudio. En palabras sencillas o un poco menos formales, tiene que ver con el hecho de que vamos a tratar de hacer dos diseños experimentales o más, dependiendo de si es que ustedes tienen el tiempo o la disposición, en donde vamos a poner a prueba una hipótesis o algún planteamiento, pero con el enfoque siguiente. No vamos a tratar de analizar el si es que se logra o no se logra la hipótesis. Vamos a dar por entendido que se puede medir. Vamos a simplemente a evaluar cuál de los dos mecanismos que inventaron para poder tomar los datos es más efectivo para poder tener un nivel de confianza, por así decirlo. ¿Cuál es la forma de tomar los datos que a nosotros nos va a entregar los mejores datos? En palabras sencillas. Esa es más o menos la idea. O sea, si es que existen dos diseños experimentales que vamos a llamar diseño 1 y diseño 2, entonces esos dos diseños van a generar dos datos, que pueden ser, por así decirlo, data 1 y data 2. En este caso, ahí. ¿Ya? Entonces, la idea es evaluar estos dos sets de datos, dos o más, para poder decir definitivamente cuál fue el diseño experimental que produjo los mejores datos. ¿Ya? Eso por lo menos para partir. Ese es ¿cómo se llama esto? La parte principal del objetivo. Las instrucciones generales no han cambiado, literalmente es lo mismo, conocer a tu equipo de trabajo, revisar y discutir la rúbrica, revisar el formato de informe, que es exactamente el mismo. Definir a la persona que va a entregar el documento. Esta persona es el líder del grupo, él o la líder. Y la persona que va a compartir, por supuesto, la entrega, ¿ya? Con nuestros ayudantes, con nuestro equipo de mecánica. Analizar el informe de ejemplo siempre es buena idea. Vamos a tratar de juntar aquí en este caso a las personas que han tenido excelentes resultados en los informes de laboratorio, para que también se puedan compartir. Esperamos contar con su aprobación para poder de alguna manera subirla. Y definir un objetivo como equipo de trabajo, ya que implica necesariamente el estudio de la calificación que ustedes quieren obtener, porque a lo mejor no necesariamente quieren un 7, sino que dependiendo de los tiempos o de las aspiraciones que ustedes tengan para su carrera, a lo mejor no necesitan tanta calificación. Bueno, instrucciones específicas. En principio, reunirse con tu equipo de trabajo en algún momento de la semana, por supuesto, o en el tiempo en donde tienen destinado la organización. Y bueno, después de eso, utilizar algunas de las problemáticas o fenómenos para poder discutir algunos pros y contras respecto del objetivo del laboratorio. Yo aquí propuse dos situaciones que, bueno, la primera habla de una hipótesis. Y si se fijan, aquí tenemos las dos impresiones en pugna, por así decirlo, o encontrándose. Que la hipótesis alude a una afirmación de carácter más científico, de que uno busca investigar algo. En cambio, una solución implica necesariamente una visión un poco más ingenieril, por así decirlo. Ya los ingenieros o las ingenieras son las que proponen soluciones en base a alguna problemática. Entonces, bueno, dependiendo de cuál sea el carácter en el cual ustedes estén estableciendo el laboratorio, van a tener uno u otro. Nosotros pusimos dos ejemplos acá, en el cual, por ejemplo, afirmamos que los estudiantes en contexto de COVID no tienen condiciones espaciales suficientes para lograr un estudio efectivo. ¿Qué quiere decir condiciones espaciales suficientes? Bueno, que les estén permitiendo el aprendizaje. Ejemplo, tienen un buen lugar, tienen un lugar tranquilo, silencioso, cuaderno, a lo mejor que no se anegue, no sé, cuáles son los distintos parámetros que a lo mejor pueden definir un estudio efectivo. Ahí eso es algo para poder investigar. Esto es una iniciativa muy científica y que de alguna manera busca resolver un problema que está en base a nuestro contexto. Esa es una primera propuesta. La segunda propuesta consiste en una hipótesis, en verdad una especie de solución, tiene más carácter de una solución,
que dice que se puede medir la masa de varios elementos de la cocina con métodos no especializados, o sea, no necesariamente balanzas electrónicas, ¿ya? Y una confianza del 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes ocupan ese método que ustedes van a tratar de descubrir acá, ustedes van a tener una confianza del 90% para poder medir la masa de algo, que puede ser un kilo de harina, no sé, un saco de papas, cualquier cosa, no sé. Ahí ustedes verán cuáles son los alcances del mecanismo que tienen, porque si van a medir, no sé, pues harina para poder hacer pan, lo más probable es que trabajen a orden del, no sé, kilo o 2 kilos. Ahora, si trabajan con sacos de papas, probablemente vamos a estar trabajando a los 25 kilos y probablemente ahí los métodos para poder resolver este problema sean distintos. Bueno, el objetivo es exactamente el mismo en los dos casos. Ustedes van a diseñar dos o más diseños experimentales para extraer datos y a partir de eso ustedes van a evaluar esos dos diseños o dos o más diseños experimentales. ¿Ya? Bueno, los pros y los contras de uno y otro caso, en este caso, por ejemplo, en el problema del espacio de estudio, los pros es que tienen una propuesta de diseño que puede ser interesante en base al contexto. Es una propuesta bien entretenida también dentro de todo. Ahora, también el pro es que requiere poco análisis especializado, o sea, es contar datos prácticamente y reconocer cuáles son las variables que la bibliografía a lo mejor podría darnos para poder decir, ah, ya, este es a lo mejor aquí hay un espacio, un lugar de estudio, no sé, efectivo, o tenemos o no un lugar de estudio efectivo a lo mejor en los cursos de mecánica. ¿Ya? Por así decirlo, es algo que requiere poco, ya en ese sentido en términos de análisis. Ahora, ¿cuáles son los contras? Es que la adquisición de estos datos para poder resolver este problema depende fuertemente del uso de encuestas y o foros, y que más encima ustedes no pueden controlar en términos del cómo se toman los datos. Lo único que ustedes pueden controlar quizá es como el diseño de un formulario, en donde ustedes van a hacer algunas consultas a lo mejor a las personas de las distintas secciones a través de un foro, no sé, cosas por el estilo, y ahí a lo mejor ustedes van a recibir la información. No sé cuál sea, ¿ya? Pero el problema está en que como ustedes no controlan las variables en las cuales se están dando esos formularios, eso va a generar harto ruido, ¿ya? Harto ruido en los datos. Cosa que ustedes de alguna manera necesiten esto, el segundo elemento. Van a necesitar harto dato como para poder generar una conclusión relativamente acertada. ¿Ya? ¿Cuánto es harto dato? En general son del orden de 50 datos para arriba. Entonces, esos son los contras de esta primera propuesta, por así decirlo, insisto. Tiene sus pros y sus contras como todas las cosas en la vida. Ahora, la segunda iniciativa que tiene que ver un poco con una solución un poco más ingenieril, es que es una propuesta, los pros son es que es una propuesta de diseño que se puede poner a prueba en cualquier parte del hogar. O sea, ustedes se pueden poner de acuerdo como equipo y decir, ¿saben qué? No, ya tú tienes balanza electrónica, tú también, tú también, tú también. Ya, perfecto, todos tenemos balanza electrónica, entonces podemos a lo mejor aplicar este mecanismo de medición de masas muy fácilmente. ¿Ya? O sea, la idea es que tengan elementos comunes para poder implementarse. O sea, aquí ustedes pueden ver. ¿Ya? Otra cosa, no depende de una encuesta masiva, así que claramente ustedes pueden controlar los parámetros en los cuales se están tomando los datos. Así que eso es un tremendo pro, muy buen pro. Y bueno, el resultado general sería una propuesta útil para implementar en cada casa. O sea, si ustedes saben, por ejemplo, o encuentran algún mecanismo, que es su diseño experimental, algún mecanismo para poder medir con confianza la masa de algo, bueno, claramente es un tremendo instrumento. O sea, nos va a servir a todos en la casa si es que queremos medir, por ejemplo, alguna vez. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los contras? Los resultados de esto pueden ser claramente poco significativos en el contexto académico, porque obviamente uno está simplemente probando el diseño experimental, pero el resultado en sí mismo no necesariamente es un tremendo aporte. Y lo otro, que también es algo relevante, los resultados dependen fuertemente del nivel de meticulosidad de ustedes, análisis y organización. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes tienen que saber organizarse muy bien y ser personas muy meticulosas en el caso de que quieran evaluar correctamente el diseño experimental de sus mecanismos acá. ¿Ya? Así que esos son como los pros y los contras que podría mencionarles. Ahora, en el caso de que no les agrade ninguna de estas posibles hipótesis o soluciones, ustedes pueden presentar la propia, no hay ningún problema. Pero debe cumplir con estos 4 elementos que están propuestos. El primero es que debe poder generar a lo menos 2 formas distintas de obtención de datos, o sea, 2 diseños experimentales a lo menos. ¿Ya?
Lo otro, debe ser reproducible en cada contexto de los estudiantes del equipo, o sea, no puede generar sesgos en palabras sencillas, ¿ya? O sea, si hay alguien que tiene una balanza y el otro no y no puede hacer el experimento, bueno, dependiendo obviamente de lo que ustedes, cómo se organizaron, a lo mejor esa persona que no tiene la balanza, por decir algo, va a construir el informe entero, ya, ok, se compensan las labores, pero la idea es que el experimento pueda ser reproducible. ¿Ya? Los diseños experimentales que ustedes midan, o que les permitan medir, perdón, deben ser reproducibles en cada contexto. Ya, la parte C dice, debe permitir controlar una variable para evidenciar el impacto del diseño experimental. O sea, deben tener a lo menos una variable controlada para poder decir, ah, perfecto, el diseño bla es mejor. Ya, en el caso de que ustedes no conozcan el concepto de diseño, o sea, de variable controlada, averígüenlo por favor. ¿Ya? Porque es súper relevante. No podemos dejar toda la información en bandeja porque de alguna manera lo que buscamos en estos laboratorios es que ustedes se adentren un poco más en la independencia. ¿Ya? Bueno, eso. Y la última parte es que debe permitir el uso de a lo menos un concepto físico asociado al curso. O sea, si es que ocupan fuerzas, ocupan masas, ocupan, no sé, lo que ustedes quieran, torque, entonces eso debe ser declarado. ¿Ya? Esas son las 4 condiciones para ustedes presentar su posible alternativa de diseños experimentales. ¿Ya? Bueno, posterior a eso, en el caso de que ustedes hayan decidido ya por una hipótesis o solución, van a diseñar 2 o más mecanismos para obtener datos. O sea, van a hacer 2 diseños experimentales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, 2 formas de extraer datos. ¿Ya? Bueno, después de eso hay que investigar un poquito en la bibliografía para ver cuáles son algunos posibles mecanismos que se puedan reconocer. Quizá estos puntos pueden ir también cambiados. A lo mejor investigan primero y diseñan después o viceversa. Pero la idea es que se puedan basar también en algún trabajo previo. Suele pasar que la ciencia no se construye en general desde cero. Uno construye sobre los méritos de otras personas también. ¿Ya? Bueno, después de eso ¿cómo se llama esto? Se planifican la forma de implementar estos diseños experimentales que ustedes ya hicieron y obviamente elaboran una especie de línea de tiempo, no tiene por qué ponerlo ahí, pero ustedes se ponen de acuerdo para poder hacer la toma de datos. ¿Ya? Entonces, eso es parte de ustedes. Y bueno, este procedimiento debe ser puesto en la parte de montaje y procedimiento. O sea, el cómo lo hicieron para poder de alguna manera implementar estos diseños experimentales. Después de eso adquieren los datos y los grafican y los analizan, por supuesto. Y no olvidar que para poder generar, en este caso, ¿cómo se llama esto? Una discusión rica y un análisis rico en términos eh, como por así decirlo, de las conclusiones, es importante tener en cuenta lo que son las variables controladas. Cuando ustedes tienen variables controladas, entonces van a poder saber si un diseño fue mejor que otro. ¿Ya? Para que lo tengan de alguna manera en consideración. Esta información se va a filtrar a partir de las variables controladas para poder saber cuál es bueno, ¿ya? O cuál es mejor. Construir el informe y enfatizándose en cómo el diseño experimental predomina en la obtención de datos sobre el otro, o uno de los diseños predomina, ¿ya? Y bueno, para estos fines no olvidar revisar el formato, ya que es una de las cosas que ya sabemos trabajar en cierta forma. Presentar este informe a más tardar a las 23:59 del día 29, o sea, del día 24 de julio, no olvidar, y puede ser el enlace en Google Docs o el PDF que se puede adjuntar en Canvas. No olviden por favor que si van a subirlo como un URL, como un formato de Google Docs, perdón, no olviden dar acceso a todas las personas que tengan el link, ¿ya? Para que nuestros ayudantes también puedan revisar su material. ¿Ya? Bueno, eso a grandes rasgos. Eso a grandes rasgos sería nuestro laboratorio. La idea, vuelvo a insistir, es que se pueda poner énfasis en cuál es el diseño experimental, cuál es la forma de tomar datos que es mejor por sobre la otra. Ahora bien, eso tiene que ver con nuestro informe, principalmente con el trabajo en grupo. Ahora, hemos agregado y hemos cambiado algunos elementos de la rúbrica
para poder calificar estos laboratorios, que lo van a poder ver en Canvas, por supuesto, cuando la información se encuentre publicada. Como pueden ver, la rúbrica es exactamente la misma, salvo por estos dos elementos que hemos agregado ahora. Agregamos los elementos que tienen que ver con autoevaluación y coevaluación, ¿en qué consisten? Bueno, vamos a tener un impacto que esos 32 puntos representan del orden del 20% de la calificación de todo el laboratorio, en donde ustedes se autoevalúan, o sea, ustedes se ponen una nota dependiendo del desempeño que ustedes creen que tuvieron en su trabajo, y las personas de su grupo los califican o las califican a ustedes. Entonces, la idea es más o menos esa. Ahora, también le agregamos el problema del retraso. Ya agregamos un 10% de entrega en el plazo correspondiente, ya, así que en el caso que lo entreguen atrasados, van a tener una pérdida de 16 puntos del total de que son 158, es aproximadamente el 10%. Entonces, bueno, ¿en qué consiste la autoevaluación? ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, tenemos dos instrumentos para estos fines, en los cuales a ustedes se les va a compartir un formulario de autoevaluación, ¿ya? Y bueno, simplemente ustedes van a anotar su correo aquí, que en este caso está puesto el mío. No se, tengan cuidado de poner su correo correctamente acá, por favor, porque hay algunos casos en los cuales lo han escrito mal y no podemos contactarlos después. O sea, no directamente a través del mail. Seleccionan su nombre, cualquier persona aquí, no sé, lo que sea, dependiendo obviamente de cómo se llame, ¿ya? Y la sección que les corresponde. ¿Ya? En el momento en que ustedes hacen eso, el sistema les va a preguntar qué nota o quieren ponerle a su desempeño, que obviamente es una nota del 1 al 7. ¿Ya? Ahí ustedes van revisando. Ahora, ¿cómo se distribuyen estas calificaciones? Porque esta es la autoevaluación. La autoevaluación va a tener un impacto total en este indicador de un 20%. ¿Dónde está el otro 80% de todo ese indicador? El otro 80% es la evaluación de sus compañeros y compañeras. ¿Ya? Porque obviamente dependiendo de cómo ustedes se ven dentro del grupo, ustedes se pueden poner de acuerdo, obviamente va a ponerse las calificaciones, va a depender obviamente de la convivencia que ustedes también tengan. Pero es súper importante cuál es la impresión que tienen sus compañeros y compañeras en lo que han hecho en el laboratorio. ¿Ya? Bueno, aquí ustedes van a poner su mail, por supuesto, no olvidar escribirlo correctamente, la sección a la que corresponden, eligen su nombre y van a elegir el nombre de la o el compañero que quieren evaluar. ¿Ya? Una vez hecho eso, ustedes ponen su calificación. Las personas que componen un grupo van a tener que hacer tantas encuestas como personas hayan en su grupo. O sea que si tienen un grupo de 6 personas, ustedes van a hacer su autoevaluación y van a tener 5 evaluaciones que hacer o 5 evaluaciones que enviar para sus compañeros y compañeras de grupo. ¿Ya? Ese indicador va a ser recopilado a una planilla para poder verlo con sus ayudantes y van a llenar este sector de acá, obviamente cuadrando la nota de 1 a 7, transformándola en un porcentaje, perdón, una cantidad de puntos de 0 a 32. Aquí dice 22, hay que corregirlo, lo arreglamos en un momento. ¿Ya? Así que insistimos en eso y aquí está el 80% del resto de la calificación. O sea, la evaluación de sus pares es un 80%, o la coevaluación de sus pares es un 80%, su autoevaluación es un 20%, en total y ponderadamente, ahora que ya manejamos el promedio ponderado, ese puntaje o esa nota va a ser transformada en un puntaje de 0 a 32 puntos y es lo que se va a poner acá. ¿Ya? Así que eso va a ser nuestra calificación final para nuestro laboratorio 3, para que lo tengan presente, chicos, chicas. ¿Ya? Eso, muchísimas gracias y nos estamos viendo. Por cualquier cosa, no olviden hacer sus consultas al formulario de dudas o estar presentes en la consultoría de los días viernes. ¿Ya? Nos vemos, cuídense, chao, chao.